Es 1943. Estás parado en una colina de Tennessee, en medio del bosque. El aire huele a pino y barro húmedo. No hay nada aquí. Ningún mapa del gobierno menciona este lugar. Si preguntas a los vecinos de los pueblos cercanos, te miran con cara de no saber nada, porque genuinamente no saben nada. Y sin embargo, a tus pies bajo la tierra que pisas y a lo largo de los 23 kilómetros cuadrados que rodean esta colina, está ocurriendo algo que ningún ser humano ha intentado jamás: separar átomos. No en un laboratorio universitario, no en una habitación de experimentos, sino a escala industrial, en instalaciones que consumen más electricidad que la ciudad de Nueva York en 1943, con 75, 0 trabajadores que no saben exactamente para qué trabajan, construyendo edificios que aún no existen en ningún plano oficial. La pregunta que nadie puede responder todavía es esta: ¿es posible construir el arma más destructiva de la historia humana en un lugar que oficialmente no existe? Para entender por qué Oak Ridge representó una imposibilidad absoluta antes de 1942, hay que comprender el estado del mundo científico y de la ingeniería industrial a principios del siglo XX. La física atómica era, hasta 1938, un ejercicio intelectual fascinante pero prácticamente inútil desde el punto de vista industrial. Los físicos sabían desde 1905, gracias a Albert Einstein, que la masa y la energía eran equivalentes, que en el núcleo de cada átomo existía una cantidad de energía que desafiaba la intuición humana. Pero saberlo y aprovecharlo eran dos cosas absolutamente distintas. En diciembre de 1938, en Berlín, los químicos Otto Hahn y Fritz Strassmann, trabajando en el Instituto Kaiser Wilhelm, bombardearon núcleos de uranio con neutrones y obtuvieron bario como producto. Lo que acababan de observar era fisión nuclear, un núcleo pesado de uranio dividiéndose en 2 fragmentos más pequeños y liberando en el proceso una cantidad de energía 200 millones de veces mayor que la de una reacción química convencional. La interpretación teórica llegó días después desde Copenhague, por parte de Lise Meitner y su sobrino Otto Fritzsche, quienes calcularon que esa reacción liberaba aproximadamente 200 MeV por fisión, una cifra que nadie en la física había visto nunca antes en un contexto experimental real. El problema era que la fisión en cadena sostenida, el proceso por el cual un átomo que se divide libera neutrones que dividen otros átomos que a su vez liberan más neutrones, requería condiciones que la tecnología de 1939 no podía crear. El uranio natural contiene 2 isótopos principales: el uranio 238, que constituye el 99,3% del metal, y el uranio 235, que representa apenas el 0,7% restante. Solo el uranio 235 es fisionable con neutrones lentos de manera eficiente para una reacción en cadena. Eso significa que para construir una bomba o un reactor necesitabas enriquecer el uranio, es decir, aumentar la concentración de uranio 235 de ese 0,7% hasta al menos un 80 o 90%. Y nadie en la historia de la humanidad había enriquecido uranio a escala industrial. Nadie tenía ni idea de cómo hacerlo. Los 2 isótopos son químicamente idénticos. No puedes separarlos con reacciones químicas. Son el mismo elemento. La única diferencia entre ellos es física. El uranio 238 pesa 3 unidades de masa atómica más que el uranio 235. 3 unidades en una masa de 235 o 238. Una diferencia de apenas el 1,3% en la masa del átomo. Para separar algo así a escala industrial, en cantidades medibles en kilogramos cuando antes se había hecho en miligramos de laboratorio, necesitarías edificios del tamaño de ciudades enteras, máquinas que no existían, procesos que no habían sido inventados y una logística de construcción que superaba en complejidad todo lo que la ingeniería humana había enfrentado hasta ese momento. Además, existía el problema del plutonio. En 1940, Glenn Seaborg, un químico de 28 años en la Universidad de California en Berkeley, sintetizó por primera vez el elemento 94 de la tabla periódica, al que llamaría plutonio. Lo obtuvo bombardeando uranio 238 con deuterones en un ciclotrón. La cantidad total producida fue de 1 microgramo, 1/1000 de gramo, invisiblemente pequeño. Seaborg necesitó un instrumento ultrasensible para detectar que algo estaba ahí. Pero ese algo, ese nuevo elemento radioactivo que no existía en la naturaleza en cantidades significativas, era también fisionable, potencialmente más eficiente que el uranio 235 para una bomba, y podía producirse teóricamente en un reactor nuclear, convirtiendo el abundante uranio 238 en plutonio 239. El problema: nadie había construido jamás un reactor nuclear. El primer reactor crítico del mundo, el Chicago Pile 1,
no existiría hasta el 2 de diciembre de 1942, cuando Enrico Fermi lograría la primera reacción en cadena sostenida y controlada de la historia bajo las gradas del estadio de fútbol americano de la Universidad de Chicago. Ese día la humanidad cruzó un umbral del que ya no podría regresar. Y todavía estamos en el terreno de lo puramente científico. La brecha entre el experimento de Fermi, que generó apenas medio watt de potencia, y una instalación capaz de producir kilogramos de plutonio por mes, era tan grande que no tenía nombre en el lenguaje de la ingeniería. No era un problema de escalar una fábrica existente. Era inventar simultáneamente la ciencia, la ingeniería, la arquitectura y la logística de una industria completamente nueva mientras el mundo estaba en guerra, con la posibilidad real de que la Alemania nazi estuviera haciendo lo mismo. En 1939, Einstein firmó la carta a Franklin D. Roosevelt que alertaba al presidente sobre la posibilidad de que Alemania desarrollara una bomba basada en fisión nuclear. Pero fue hasta 1941, con el informe Mahout del gobierno británico, que la inteligencia aliada confirmó que una bomba de uranio era científicamente factible y que los alemanes tenían conocimiento de ello. El informe Mahout, producido por un comité de físicos liderado por George Paget Thompson, calculó que bastaban 10 kilogramos de uranio 235 puro para una bomba devastadora y que era posible construirla en un periodo de 2 años si se dedicaban recursos suficientes. Para los Estados Unidos, esa estimación fue la señal de alarma definitiva. El presidente Roosevelt firmó la orden de crear el Proyecto Manhattan el 9 de octubre de 1941. 2 meses después, el ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, convirtió ese proyecto en una carrera desesperada contra el tiempo y contra un enemigo que podría llegar primero. El hombre al que le dieron la tarea de construir lo imposible se llamaba Leslie Richard Groves. No era un científico. Era un ingeniero militar del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, un general de brigada de 46 años que acababa de supervisar la construcción del Pentágono, entonces el edificio de oficinas más grande del mundo, completado en enero de 1943 con 600 metros cuadrados de espacio de trabajo. Groves era conocido por ser brutal, eficiente, terco y por entregar proyectos a tiempo. Cuando le asignaron el Proyecto Manhattan en septiembre de 1942, su primera reacción documentada fue de disgusto. Consideraba que la misión era poco probable de funcionar y que si fracasaba destruiría su carrera. Pero aceptó y su primera decisión cambió el rumbo del proyecto. Groves entendió inmediatamente que el problema central era geográfico y logístico antes de ser científico. Los físicos ya sabían lo que necesitaban hacer. El problema era dónde y cómo construirlo. Necesitaba 3 cosas simultáneas: agua en cantidades masivas para enfriar los reactores, electricidad en cantidades que ninguna ciudad de Estados Unidos podría suministrar sin que fuera obvio, y aislamiento total del mundo exterior. Una sola filtración de información podría costar millones de vidas si Alemania llegaba primero. El 29 de septiembre de 1942, Groves compró, literalmente por decreto militar, 23,0 hectáreas de tierra en el valle del río Clinch, en Tennessee. La región se llamaba Black Oak Ridge y tenía 3 características perfectas. Estaba conectada a la red eléctrica de la Tennessee Valley Authority, que en 1942 producía 2,500 megavatios de energía hidroeléctrica, la mayor concentración de generación eléctrica en el mundo occidental. Tenía el río Clinch para suministro de agua de enfriamiento y estaba rodeada de 5 cadenas de colinas que la aislaban visualmente y físicamente. Además, era suficientemente remota como para que una explosión accidental no matara a millones de civiles, pero suficientemente cercana a la red ferroviaria para mover materiales y personas. Las 1,0 familias que vivían en esas 23 hectáreas recibieron avisos de desalojo. Tuvieron entre 2 semanas y 3 meses para empacar sus pertenencias y marcharse. No hubo negociación. Era tiempo de guerra y el gobierno podía hacer eso. Muchas de esas familias habían vivido en esos valles durante generaciones. Sus granjas, sus cementerios familiares, sus escuelas, todos quedaron bajo las instalaciones que se construirían encima. El Estado les pagó lo que consideró justo, que en muchos casos fue insultantemente bajo. Esa es la primera deuda humana de Oak Ridge, y es una que nunca apareció en los libros de historia oficiales. El director científico del proyecto fue J. Robert Oppenheimer, un físico teórico de 38 años de la Universidad de California en Berkeley. Elegido por Groves, a pesar de que varios informes de contrainteligencia lo señalaban como potencial riesgo de seguridad por sus conexiones pasadas con organizaciones de izquierda. Groves lo eligió de todos modos porque era el único científico que podía comunicarse con todos los demás científicos del proyecto en sus propios términos técnicos.
Oppenheimer no era un experimentalista brillante, sino un sintetizador conceptual excepcional, alguien que podía tomar los trabajos separados de físicos, químicos e ingenieros y encontrar la arquitectura intelectual que los conectaba. Para Oak Ridge específicamente, los directores técnicos más relevantes fueron James Franck para separación isotópica y los ingenieros de las compañías contratistas, principalmente Stone & Webster Engineering Corporation de Boston, que asumiría la responsabilidad de construir instalaciones que nadie había diseñado nunca. La decisión que tomó Groves en noviembre de 1942 fue quizás la más audaz de toda la guerra. En lugar de apostar por una sola tecnología de enriquecimiento de uranio, financiaría y construiría simultáneamente 3 métodos completamente distintos, todos al mismo tiempo, sin saber cuál funcionaría. Era como construir 3 autopistas en paralelo hacia la misma ciudad sin saber cuál llegaría primero. El costo de ese enfoque sería astronómico, pero la alternativa, apostar todo a una sola tecnología que podría fallar, era inaceptable. Esa decisión le costaría al gobierno de Estados Unidos $512 millones solo en Oak Ridge, equivalentes a aproximadamente 500 millones de dólares de 2024, y eso sería solo el principio. El primer desafío técnico mayor que enfrentó la construcción de Oak Ridge no fue científico, fue terrestre. La geología del valle del río Clinch, en Tennessee, es notoriamente traidora para la construcción pesada. El suelo superficial de entre 5 y 4 metros de profundidad es arcilla expansiva que absorbe agua como una esponja y se hincha hasta un 40% de su volumen cuando está húmeda, para luego contraerse y agrietarse cuando seca. Debajo de esa arcilla hay estratos de caliza con cavidades kársticas, cavernas y túneles subterráneos naturales de tamaño variable, algunos de apenas 30 centímetros de diámetro, otros suficientemente grandes para que caminara un hombre. Construir sobre karst es una pesadilla para cualquier ingeniero, porque las cavidades pueden colapsar bajo el peso de estructuras pesadas sin previo aviso. El edificio K25, la planta de separación por difusión gaseosa, era el problema más crítico. Cuando los ingenieros de Stone & Webster calcularon las dimensiones necesarias para que la difusión gaseosa funcionara a escala industrial, obtuvieron números que no cabían en ningún catálogo de construcción existente. El proceso de difusión gaseosa requiere que el hexafluoruro de uranio, un gas extremadamente corrosivo que ataca casi todos los metales y polímeros conocidos, sea forzado repetidamente a través de membranas porosas con agujeros de entre 10 y 50 nanómetros de diámetro. Cada pasada a través de una membrana aumenta apenas 1. Es a 4 veces la concentración de uranio 235 respecto al uranio 238. Para enriquecer uranio del 0, 7% natural hasta el 90% necesario para una bomba, se necesitan matemáticamente 4 ceros o 0 etapas de difusión en cascada. 4, 0 o 0 pasadas. Y cada etapa requería compresores, tubos, válvulas, instrumentos de medición y más membranas. Todo construido en materiales que resistieran el hexafluoruro de uranio, un gas que ataca el vidrio, la mayoría de los metales y prácticamente todo el caucho y el plástico de la época. El edificio resultante, el K25, fue diseñado en forma de U, con cada brazo midiendo 800 metros de longitud y la estructura completa cubriendo 16 hectáreas, equivalente a 22 campos de fútbol en una sola planta baja. Era, en el momento de su terminación en 1945, el edificio de mayor volumen en el mundo, con 516,00 metros cúbicos de espacio interno. Para soportar ese edificio sobre el karst de Tennessee, los ingenieros debían primero mapear y luego rellenar o estabilizar las cavidades del subsuelo. Los sondeos de exploración geotécnica realizados entre noviembre de 1942 y marzo de 1943 identificaron 847 cavidades individuales en el área de construcción del K25. Algunas eran pequeñas y podían rellenarse con lechada de cemento inyectada a presión. Otras, las más grandes, debían ser excavadas, inspeccionadas y rellenadas con concreto estructural antes de que pudiera comenzar cualquier cimentación. Todo mientras el calendario de guerra decía que el edificio debía estar operativo en menos de 24 meses. Para comprender qué significa trabajar en esas condiciones, imagínate esto. Eres un trabajador de cimentación en enero de 1943. La temperatura en el Valle del Clinch es de menos 12 grados centígrados. El suelo está congelado en la superficie, pero húmedo y fangoso apenas 60 centímetros más abajo, porque la arcilla expansiva retiene el agua subterránea. Estás excavando con maquinaria pesada, un caterpillar de 7 con hoja topadora, en un terreno donde cada metro de avance puede revelar una caverna que hace colapsar la excavación. Has trabajado 10 horas seguidas,
No sabes para qué sirve lo que estás construyendo. Tu contrato de trabajo incluye una cláusula de confidencialidad que no entiendes completamente, pero que básicamente dice que no puedes hablar de esto con nadie fuera del perímetro de seguridad. Cuando tu familia te pregunta qué estás haciendo en Tennessee, no tienes respuesta que no viole tu contrato. Los 4.800 trabajadores de cimentación del K-25 vivían exactamente esa realidad de enero a septiembre de 1943. El segundo desafío técnico era el de los materiales. El hexafluoruro de uranio, el gas que iba a circular por las 4.000 etapas de la planta K-25, era ferozmente corrosivo. Los tubos convencionales de acero duraban semanas antes de ser atacados por el fluoruro. El aluminio era mejor, pero no suficiente. El latón era aceptable en algunas condiciones, pero no en todas. El cobre era excelente para la corrosión, pero demasiado caro en las cantidades necesarias. Los ingenieros de la empresa Kellex Corporation, la subsidiaria de Kellex, contratada específicamente para el K-25, realizaron más de 12.000 pruebas de materiales entre agosto y diciembre de 1942, probando combinaciones de metales, recubrimientos, sellos y lubricantes contra el hexafluoruro de uranio. Al final, la solución fue una combinación de níquel como material de tuberías principales y teflón, el politetrafluoroetileno descubierto accidentalmente por Roy Plunkett en DuPont en 1938 como material de sellos y recubrimientos. El K-25 fue literalmente la primera gran aplicación industrial del teflón en la historia. DuPont instaló una línea de producción dedicada al proyecto Manhattan que fabricó 450.000 kilogramos de teflón entre 1943 y 1945 exclusivamente para Oak Ridge. Pero incluso el teflón tenía límites. Las membranas de difusión, las barreras porosas por las que el gas debía circular, eran el problema más delicado de todo el proyecto. Cada barrera debía tener agujeros de entre 10 y 50 nanómetros, perfectamente uniformes, en número de entre 100 millones y 1,00 millones de poros por centímetro cuadrado, y el K-25 necesitaba suficientes barreras para cubrir 40 polohectómetros cuadrados de superficie de difusión. Nada de eso existía ni en concepto ni en prototipo. El ingeniero Edward Norris, trabajando en la empresa Houdaille Hershey en Decatur, Illinois, desarrolló en 1943 un proceso electroquímico para depositar níquel en polvo sobre un sustrato y luego sinterizarlo para crear las barreras porosas. Sus primeros prototipos, en febrero de 1943, tenían poros demasiado grandes o distribuidos de manera irregular. Tardó 11 meses en producir una barrera que pasara los estándares de control de calidad del proyecto Manhattan. La producción en escala de 40.000 aerómetros cuadrados de barreras no comenzó hasta enero de 1944 y aún así hubo que reemplazar el 15% del inventario instalado en el K-25 durante los primeros 6 meses de operación porque los poros colapsaban bajo la presión de operación. El tercer desafío técnico de Oak Ridge fue el de los reactores de producción de plutonio, específicamente el X-10. El reactor de grafito construido en Oak Ridge como reactor piloto para demostrar la viabilidad del proceso antes de escalar a los reactores masivos de Hanford, Washington. El X-10 fue construido entre febrero y noviembre de 1943, operando a partir del 4 de noviembre de ese año con una potencia de 1 megavatio. Su función era convertir el uranio 238 en plutonio 239 mediante la captura de neutrones en una reacción sostenida y controlada. El reactor tenía dimensiones de 3 metros cúbicos de grafito de alta pureza, dividido en 248 canales horizontales por los que se insertaban barras de combustible de uranio. La temperatura del reactor durante operación normal alcanzaba 150 grados centígrados en el centro y el calor debía ser disipado por flujo de aire forzado. El problema del grafito ilustra perfectamente la escala de los desafíos de pureza del proyecto Manhattan. Para que el grafito funcione como moderador de neutrones en un reactor, debe tener una pureza superior al 99,9%. El grafito comercial de 1942 tenía impurezas de boro de entre 0, 3 y 1 parte por millón. El boro absorbe neutrones con una eficiencia 700 veces mayor que el carbono. Una impureza de 1 parte por millón de boro era suficiente para envenenar el reactor y detener la reacción en cadena. La empresa National Carbon Company de Cleveland tuvo que desarrollar un proceso completamente nuevo de purificación de grafito, instalando hornos de 500 grados centígrados para volatilizar las impurezas para producir las 385 toneladas de grafito de reactor que necesitaba el X-10. El primer lote entregado en julio de 1943
Tenía impurezas de boro de 0,4 partes por millón. Fue rechazado. El segundo lote entregado en septiembre tenía 0,1 partes por millón. Fue rechazado. El lote final entregado en octubre tenía 0,04 partes por millón. Fue aceptado y los trabajadores del X10 comenzaron a apilar los bloques de grafito el 1 de noviembre de 1943. El cuarto desafío técnico mayor, y quizás el más invisible para cualquier visitante que hubiera podido ver Oak Ridge desde afuera, era el de las bombas eléctricas y las cascadas de separación del HIPO-12, la planta de separación electromagnética. El HIPO-12 utilizó un método diferente al K-25. En lugar de difusión gaseosa, empleó la separación por calutrones, enormes electroimanes en forma de D que curvaban haces de iones de uranio, separando el uranio 235 y el uranio 238 porque el más ligero se curvaba ligeramente más en el campo magnético. Cada calutrón individual era un electroimán que consumía 300 kilovatios de energía eléctrica de forma continua. El HIPO-12 instaló 152 calutrones en su configuración final. Calculen ustedes. 152 calutrones multiplicados por 300 kilovatios, cada uno equivale a 345, 600 kilovatios o 345, 6 megavatios de consumo eléctrico continuo, equivalente al consumo total de una ciudad de 300,000 habitantes consumido por un solo edificio industrial de forma ininterrumpida, 24 horas al día. La Tennessee Valley Authority tuvo que construir una subestación transformadora dedicada con 5 transformadores de 40 kilovoltios amperio, cada uno exclusivamente para alimentar el HIPO-12. El cobre que necesitaban los electroimanes era otro problema de guerra. El cobre era un metal estratégico en 1942 con cada tonelada necesaria para municiones, cables militares y equipamiento bélico. El proyecto Manhattan necesitaba 700 toneladas de cobre solo para los electroimanes del IE-12 y esa cantidad era simplemente una bailable en el mercado de guerra. La solución propuesta por el secretario del Tesoro, Henry Morgenthau, y ejecutada en noviembre de 1942, fue prestar plata de las reservas del Tesoro de Estados Unidos. La plata también conduce electricidad, aunque un 6% menos eficientemente que el cobre. El gobierno prestó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército 700 toneladas de plata de las reservas nacionales, con un valor en 1942 de $300 millones. Esas 700 toneladas de plata fueron fundidas, laminadas y bobinadas en los electroimanes del IDE y HIPO-12. Al final de la guerra, en 1945 fueron recuperadas, refundidas y devueltas al Tesoro, con una pérdida documentada de apenas 360 kilogramos menos del 0,25% del total, lo que el proyecto Manhattan consideró un resultado aceptable para un préstamo de material que había pasado por fundición, laminado, bobinado, operación electromagnética y desmantelamiento. El momento más crítico de todo el proyecto Oak Ridge no fue la primera prueba de una bomba. Fue un martes a las 3:47 de la mañana del 20 de noviembre de 1943. El reactor X10 llevaba 16 días funcionando y los operadores del turno de noche, 2 físicos jóvenes del equipo de Fermi, observaron algo que ningún instrumento del proyecto había registrado antes. La potencia del reactor comenzó a caer sola, sin que nadie hubiera movido ninguna barra de control. Cayó de 1 megavatio a 900 kilovatios, luego a 500, luego a 200. La reacción en cadena se estaba apagando sola. Los operadores llamaron de inmediato al físico Enrico Fermi, que vivía en una de las casas prefabricadas del complejo a 400 metros del edificio del reactor. Fermi llegó en 8 minutos. Revisó los datos. Su primera hipótesis fue un fallo de instrumentación, pero los 12 instrumentos diferentes que monitoreaban el reactor concordaban. Luego pensó en impurezas en el grafito que podían estar absorbiendo neutrones. Tomó muestras de la ventilación. Negativo. Entonces revisó las tasas de producción de xenón 135, un producto de fisión que es un absorbente de neutrones extraordinariamente eficiente, lo que los físicos llaman un veneno del reactor. Y ahí estaba. El reactor producía xenón 135 más rápido de lo que podía desintegrarse. A medida que el xenón se acumulaba en el grafito y en los canales de combustible, absorbía más y más neutrones hasta que la reacción en cadena ya no era sostenible. El fenómeno que Fermi acababa de documentar se conocería después como xenón 135 poisoning o efecto xenón, y era completamente desconocido antes de ese momento. Ningún cálculo teórico previo había predicho que el xenón 135 se produciría en esas concentraciones durante operación continua.
El efecto tenía implicaciones directas y devastadoras para el proyecto completo. Los reactores de producción de plutonio en Hanford, que estaban siendo diseñados simultáneamente con dimensiones basadas en los datos del X-10, necesitaban ser rediseñados de inmediato para dar cabida a canales de combustible adicionales que compensaran el envenenamiento por xenón. John Wheeler, el físico teórico de Princeton, que era uno de los 5 físicos en Oak Ridge con acceso al diseño completo del reactor de Hanford, tomó la decisión en ese momento. Los reactores B, D y F de Hanford serían rediseñados con 500 canales de combustible adicionales por reactor, aumentando las dimensiones de cada reactor en aproximadamente 20%. Esa decisión, tomada en las primeras horas del 21 de noviembre de 1943 en una sala de instrumentación del X-10, salvó el programa de producción de plutonio. Si los reactores de Hanford hubieran sido construidos según el diseño original sin compensación por xenón, habrían comenzado a funcionar. Se habrían envenenado gradualmente en los primeros 10 a 15 días de operación plena y habrían tardado meses en diagnosticar el problema y rediseñar el núcleo de combustible. La bomba de plutonio detonada en Nagasaki el 9 de agosto de 1945 no habría existido a tiempo. Esa noche de noviembre de 1943, en un edificio anónimo en los bosques de Tennessee, un grupo de 12 personas que no podían hablar de su trabajo con nadie de sus familias, que dormían en casas prefabricadas numeradas sin nombre de calle, que comían en comedores sin ventanas, resolvieron en tiempo real un problema que, si hubiera permanecido sin solución, habría cambiado el resultado de la Segunda Guerra Mundial. El general Groves recibió el informe a las 6:00 am de ese mismo día. Su reacción documentada, registrada en el memorándum de Groves del 21 de noviembre de 1943, archivado en el Archivo Nacional de Washington, fue concisa. Procedamos con el rediseño inmediatamente. No más de 14 días para nuevos planos. El avance final de Oak Ridge como instalación completa ocurrió el 9 de agosto de 1945. La planta K-25, operando a plena capacidad con sus 400 etapas de difusión gaseosa, produjo ese día los últimos kilogramos de uranio enriquecido al 93% que completaron la carga de la bomba Little Boy, detonada sobre Hiroshima 3 días antes, el 6 de agosto. El uranio que mató entre 90, 0 y 166,000 personas en Hiroshima se enriqueció en los valles del río Clinch, en Tennessee. Ese dato demográfico nunca apareció en los comunicados oficiales del Proyecto Manhattan. Entre 1942 y 1945, aproximadamente 0 personas trabajaron en Oak Ridge en algún momento. Vivían en una ciudad que no aparecía en ningún mapa, construida con la misma urgencia que las instalaciones industriales. 300 millas de carreteras construidas en 18 meses. 0 unidades de vivienda prefabricada ensambladas a ritmo de 35 por semana en los peores momentos de 1943. Agua corriente y alcantarillado instalados simultáneamente con la construcción. Escuelas para los hijos de los trabajadores inauguradas antes de que terminaran las instalaciones industriales que eran la razón de existencia de la ciudad. Las cifras de accidentes laborales del Proyecto Manhattan en Oak Ridge nunca fueron completamente públicas durante la guerra. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército mantuvo registros clasificados que no se desclasificaron en su totalidad hasta 1996. Lo que esos registros muestran es que entre el inicio de la construcción en enero de 1943 y el fin de la guerra en agosto de 1945, murieron en accidentes laborales en Oak Ridge 185 trabajadores, no todos en accidentes dramáticos, la mayoría en caídas de estructuras en construcción, aplastamientos por maquinaria pesada, electrocuciones durante la instalación de sistemas eléctricos de alta tensión, derrumbes en excavaciones de cimentación sobre el Karst del Valle. La tasa de mortalidad laboral del proyecto de 1,24 muertes por millón de horas trabajadas era comparable al promedio de la construcción industrial pesada de la época, lo que quizás es más perturbador que si hubiera sido excepcionalmente alta porque normaliza el costo humano dentro de los parámetros aceptables de la industria. Pero el costo humano más profundo y duradero de Oak Ridge no fue el de los accidentes, fue el de la exposición radiactiva. En 1943 y 1944, el conocimiento sobre los efectos biológicos de la exposición a radiación neutrónica, gamma y a partículas alfa era fragmentario. Los dosímetros personales que se entregaban a los trabajadores de las plantas más peligrosas medían solo radiación gamma, no neutrónica,
y los estándares de dosis aceptable eran estimaciones basadas en datos incompletos de los estudios sobre trabajadores con radio de los años 1920, particularmente el caso de las Radium Girls, las obreras de New Jersey que habían pintado esferas de relojes con pintura luminescente de radio y desarrollaron cánceres de hueso masivos. Esos datos, siendo los más relevantes disponibles, guiaron los estándares del Proyecto Manhattan. Pero el radio es un emisor alfa y el plutonio, el material más peligroso de Oak Ridge, es también principalmente un emisor alfa, pero con una toxicidad y biodisponibilidad pulmonar específicamente alta que los estudios del radio no capturaban. El Dr. Robert Stone, director médico del Proyecto Manhattan, documentó en sus informes de 1943 y 1944 una preocupación creciente sobre trabajadores del EIPO 12 que mostraban recuentos de leucocitos anormalmente bajos después de 12 meses de trabajo. 4 de esos trabajadores, cuyos nombres permanecen clasificados en los archivos del Departamento de Energía, según su propia política de protección de información médica, fueron retirados de sus puestos por razones de salud no especificadas entre junio y octubre de 1944. No hubo anuncio público, ni compensación especial, ni seguimiento médico estructurado posterior. La maquinaria de guerra no permitía ese tipo de interrupciones administrativas. El costo humano más numéricamente documentado y más filosóficamente perturbador llegó décadas después. Entre 1950 y 1990, el Departamento de Energía de Estados Unidos realizó estudios de mortalidad sobre 347 trabajadores de Oak Ridge que habían comenzado a trabajar en el sitio antes del 31 de diciembre de 1947. Los resultados publicados en 1991 en el American Journal of Industrial Medicine encontraron un aumento estadísticamente significativo en la mortalidad por cánceres de pulmón y leucemia en trabajadores con exposición documentada a radiación externa superior a 5 rem acumulados. El exceso de muertes por leucemia en el grupo de mayor exposición era del 63% sobre la tasa esperada para la población general. Eso no significa que murieran de leucemia causada por radiación 63% más que el promedio. Significa que de cada 100 muertes por leucemia esperadas en esa población, murieron 163. El número absoluto en el estudio era de 22 muertes por leucemia en exceso sobre las esperadas sobre una población de estudio de 28. 347 personas. La estadística es árida, pero cada una de esas 22 personas fue alguien que trabajó en silencio, que no pudo hablar de su trabajo, que no sabía exactamente a qué estaba siendo expuesto y que murió de una enfermedad que la ciencia tardó décadas en vincular con ese trabajo silencioso. El impacto de Oak Ridge se puede medir de 2 maneras que casi no se hablan entre sí. La primera es la más conocida. El Proyecto Manhattan terminó la Segunda Guerra Mundial antes de una invasión aliada del archipiélago japonés. La Operación Downfall, el plan de invasión convencional de Japón programado para noviembre de 1945, era proyectada por el Estado Mayor Conjunto con una estimación de 250 bajas aliadas en la primera fase y entre 1 y 4 millones de bajas japonesas, militares y civiles, en el total de la campaña. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki, independientemente del debate moral sobre su uso, acortaron la guerra y evitaron ese número de muertes, mientras que causaron entre 129, 0 y 226 de muertes directas. Más las muertes posteriores por cáncer atribuibles a la exposición radiactiva, que algunos estudios estiman en entre 87, 0 y 200, 1000 a personas adicionales en las décadas siguientes. La aritmética del horror es terrible en cualquier dirección que se haga. La segunda manera de medir el impacto de Oak Ridge es menos conocida y en muchos aspectos más profunda, lo que quedó después. Las instalaciones de Oak Ridge no se desmantelaron después de la guerra, se convirtieron. El X-10 se convirtió en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en 1948, que desde entonces ha producido 16 elementos de la tabla periódica que no existían en la naturaleza, incluyendo el curio, el berkelio, el californio y el fermio. Ha desarrollado 3 0 o 0 variedades de isótopos médicos, incluyendo el tecnesio 99M, que hoy se utiliza en el 85% de los procedimientos de diagnóstico por imágenes de medicina nuclear en el mundo, aproximadamente 40 millones de procedimientos anuales globalmente. El laboratorio generó las bases del primer reactor de agua presurizada, la tecnología que hoy alimenta el 70% de las centrales nucleares comerciales del mundo, produciendo el 10% de la electricidad mundial. La planta K-25 siguió operando como instalación de enriquecimiento de uranio para centrales nucleares comerciales hasta 1985,
cuando fue cerrada por obsolescencia tecnológica. Fue demolida entre 2009 y 2013, un proceso de desmantelamiento que costó $490 millones y generó 200.000 toneladas de residuos radiactivos que aún se encuentran en sitios de disposición monitoreados en el área de Oak Ridge. El solar donde estuvo el edificio más grande del mundo, el K25 con sus 16 hectáreas de planta, es hoy un pavimento de concreto vacío en el que está planeado construir un centro industrial tecnológico. 16 hectáreas de vacío sobre el suelo, donde se enriqueció el uranio de Hiroshima. La ciudad que se construyó en secreto para 75,000 trabajadores se convirtió en una ciudad real. Oak Ridge, Tennessee, fue incorporada oficialmente como municipio el 7 de noviembre de 1959, con una población en ese momento de 27 TSO habitantes permanentes. Hoy tiene 31 residentes. Tiene escuelas, supermercados, parques, equipos deportivos locales y una feria anual de arte. Tiene también el Museo Americano de Ciencia y Energía, en el que puedes ver una réplica del Calutrón del ICO-12 y una maqueta a escala del K25. Los visitantes la recorren en 2 horas y luego salen a almorzar. La invisibilidad del triunfo ha sido tan completa que la ciudad se ha vuelto mundana, y esa mundanidad es la forma más extraña de victoria que existe. Hay una imagen que vale más que cualquier cifra que hayamos mencionado en los últimos 30 minutos. Es 1943 y hay una mujer de 22 años llamada Dot Wilkinson, operadora de calutrones en el IMO-12, sentada frente a un panel de instrumentos que no entiende completamente. Le han explicado que cuando los indicadores están en ciertos rangos, debe girar ciertos diales para mantener los parámetros dentro de esos rangos. No le han dicho por qué. No le han dicho qué produce la máquina que está frente a ella. No sabe que los imanes que están detrás de la pared metálica están siendo bobinados con 700 toneladas de plata del Tesoro Nacional. No sabe que el proceso que está controlando está separando isótopos de un elemento que jamás ha visto. No sabe nada de la fisión nuclear ni de los 0,7% de uranio 235 en el mineral natural, ni de los 4,00 pasos de difusión del K25 a medio kilómetro de distancia. Sabe girar ese dial cuando el indicador sube demasiado y bajarlos cuando cae demasiado bajo. Y lo hace durante 10 horas al día, 6 días a la semana, durante 26 meses. Cuando termine la guerra y se desclasifique el proyecto, cuando Dot Wilkinson entienda finalmente para qué giró esos diales durante 26 meses, la sociedad espera que sienta orgullo. Y quizás lo sienta. Pero hay algo más en esa imagen. Algo que la filosofía de la ingeniería rara vez discute porque es incómodo. La magnitud del triunfo técnico de Oak Ridge fue posible precisamente porque fue invisible. 75,000 personas como Dot Wilkinson, haciendo tareas que no comprendían completamente, en un lugar que no existía en ningún mapa, produjeron en 32 meses lo que la física de laboratorio había tardado 40 años en hacer posible en teoría. La ignorancia aquí no fue un obstáculo. Fue una tecnología de gestión. Los grandes triunfos de la ingeniería subterránea, los laboratorios secretos, los túneles bajo montañas, los acueductos que viajan 400 kilómetros bajo ciudades millonarias, comparten esta característica que los hace filosóficamente incómodos. Exigen que la mayoría de las personas que los hacen posibles no comprendan totalmente lo que están haciendo ni por qué. El ingeniero que diseña el sistema necesita que 10 meros trabajadores ensamblen sus componentes con precisión milimétrica. Y esa precisión es más fácil de lograr cuando cada trabajador conoce solo su pieza, no el conjunto. La especialización que hace posible la megaingeniería es también una forma de fragmentación del conocimiento. Y esa fragmentación tiene un precio humano que no aparece en los presupuestos de construcción. La ciudad secreta de Oak Ridge, la que construyó la bomba más devastadora de la historia en los valles de Tennessee, nos deja con una pregunta que ningún manual de ingeniería responde. Cuando el resultado es ambiguamente catastrófico y ambiguamente salvador al mismo tiempo, cuando el mismo triunfo técnico que terminó la guerra fundó también la amenaza de extinción nuclear que acompañará a la humanidad para siempre. ¿Cómo se llama eso? ¿Es victorioso? ¿Es trágico? ¿Es simplemente inevitable? El resultado previsible de que los seres humanos resuelven los problemas que se les presentan con los recursos que tienen, sin poder ver completamente las consecuencias de sus propias soluciones. Hoy, si visitas Oak Ridge, puedes conducir por la autopista K25, nombrada en honor del edificio que ya no existe. Puedes almorzar en un restaurante donde el menú incluye hamburguesas y ensaladas. Puedes pasar frente a los 185 metros cuadrados de concreto donde estuvo el reactor X-10,
sin saber que debajo de tus neumáticos hay suelo contaminado con trazas de plutonio 239, cuya vida media de decaimiento radioactivo es de 24-110 años y que seguirá siendo ligeramente radioactivo mucho después de que no quede ningún ser humano que recuerde qué ocurrió aquí, ni por qué, ni a qué costo. El más grande de los triunfos de la ingeniería humana puede ser también el más silencioso, el más normal, el más inexplicablemente mundano. Y quizás esa normalidad sea la única forma de seguir viviendo con lo que construimos.